Es muy posible que ya hayas oído hablar sobre el espíritu de Jezabel al menos una vez en la vida, pero la gran mayoría de las personas cree que está relacionado solo con los pecados de la prostitución y la perversión, pero en realidad no es solo eso. El espíritu de Jezabel tiene muchas características que impiden el crecimiento de la Iglesia y alejan al pueblo de la presencia de Dios. Y probablemente te estés preguntando, pero pastor, ¿quién fue Jezabel? Jezabel es considerada la peor mujer de todo el Antiguo Testamento. Ella estuvo casada con el rey Acab y trajo a Israel prácticas paganas que desagradaron mucho a Dios. Ella fue una reina muy mala, que promovió la idolatría y mató a muchos profetas, además de convencer a su esposo de adorar a otro dios que no fuera el Señor. Ella mantenía a 850 profetas de los dioses Baal y Asera. Esos profetas realizaban rituales detestables, provocando la ira de Dios. El mal que habitaba en el corazón de Jezabel era tan grande, tan fuerte, que incluso Elías, uno de los profetas más grandes e importantes que Dios había levantado, huyó con miedo de las amenazas de esa mujer y llegó a pedirle al Señor que lo matara. En el libro de 1 Reyes, capítulo 19, está escrito que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. En Beerseba de Judá dejó a su siervo y entró en el desierto caminando. Un día llegó a un arbusto de retama, se sentó debajo de él y oró pidiendo la muerte. Ya he tenido suficiente, Señor, quita mi vida, no soy mejor que mis antepasados. Pero Jezabel fue castigada. Dios llenó a Elías de valor. Entonces él regresó y profetizó que esa mujer tendría una muerte sangrienta y que los perros comerían su cadáver. Y fue exactamente eso lo que pasó. La Biblia cuenta que un hombre llamado Jehú mató al hijo de Jezabel y por eso ella lo desafió. Así que Jehú envió a algunos hombres para matarla. Ellos invadieron el palacio y arrojaron a Jezabel por la ventana. Jehú entonces atropelló a esa mujer con sus caballos. Cuando fueron a sepultarla, solo encontraron su cráneo, sus pies y sus manos, porque los perros se habían comido todo lo demás. Las actitudes de Jezabel contra el pueblo de Dios fueron tan destructivas que su nombre fue adoptado por un espíritu maligno muy poderoso que tiene como único objetivo destruir la autoridad de Dios. Y su objetivo favorito es la Iglesia. Desafortunadamente, en casi todas las comunidades cristianas existe una Jezabel que engaña a las personas e impide su crecimiento espiritual. Y Dios quiere usarnos para derrotar ese espíritu maligno, para que su pueblo pueda ser bendecido. Pero ¿cómo descubrir si el espíritu de Jezabel habita entre nosotros? Existen algunas características que pueden indicar si hay una Jezabel en tu iglesia, y la primera de ellas es la prostitución. En el libro de Reyes, capítulo 9, se cuenta que Jezabel era una mujer vanidosa y acostumbrada a conquistar sus intereses a través de la seducción. En la Biblia, el término prostitución tiene el significado de infidelidad, tanto conyugal como espiritual. Cuando una persona no es fiel a Dios, se está prostituyendo, pues Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. Y Jezabel practicaba tanto la prostitución sexual, traicionando a su esposo, como la hechicería, traicionando al Dios de Israel. El espíritu de Jezabel entra en las iglesias a través de personas que no viven en santidad. Por eso los pastores y otros líderes deben tener cuidado con quién ponen delante del altar para ministrar. Yo sé que todos nosotros somos pecadores y tenemos fallas, pero la persona que está al frente de algún departamento de la iglesia necesita vivir en santidad. Una persona que está en pecado de fornicación y prostitución, por ejemplo, no está preparada para liderar, porque necesita ser restaurada. Y debemos hacer eso con amor y mucha paciencia, nunca exponiendo a nadie en público. Además de esa situación, todavía existe la prostitución espiritual. Muchos miembros de iglesias son rebeldes con la comunidad donde congregan personas. Así, saltan de un lugar a otro buscando donde hay alguien que les agrade. Y cada día buscan una iglesia y un pastor que haga su voluntad. Y cuando no están satisfechas, crean intrigas para que el liderazgo sea perjudicado. La segunda característica del espíritu de Jezabel es la idolatría.
La Biblia cuenta que Jezabel hacía cultos, ídolos, y tenía un ejército de profetas con más de 850 hombres sostenidos por ella para adorar dioses extraños. Hoy en día difícilmente vemos ese tipo de práctica, pero la idolatría va mucho más allá de las imágenes de escultura. Idolatría es todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestro corazón, pues el Señor debe ser la prioridad en nuestra vida. Por ejemplo, hoy existe un mundo gospel, donde personalidades como cantantes y pastores se destacan más por su carisma y talento que por su fe en Jesús. Y es ahí donde el espíritu de Jezabel actúa, hace que las personas adoren más a la celebridad gospel que al propio Señor. Y eso es algo que Dios odia. La tercera característica del espíritu de Jezabel es la manipulación. Jezabel era manipuladora, es decir, quería que todo fuera a su manera. Tanto así que convenció a su esposo de abandonar al Dios de Israel y adorar al Dios Baal. Además, ella era muy envidiosa. Tanto así que, una vez, inventó una mentira para matar a un hombre llamado Nabote, solo porque su esposo quería su terreno. Entonces, ella le arrebató la vida y los bienes a un hombre inocente. Una persona manipuladora miente para conseguir lo que quiere, traiciona o apuñala a otros por la espalda y se venga de quien no quiere hacer su voluntad. El espíritu de Jezabel entra en muchas iglesias a través de personas que quieren mandar en todo. Algunas de esas personas ya ejercen funciones de autoridad profesionalmente y reflejan eso dentro de la iglesia, pensando que pueden dar órdenes a los hermanos como si fueran empleados o subordinados del trabajo. La iglesia no es un lugar para maltratar a nadie, sino para demostrar amor y compañerismo. Y si alguien tiene un título de poder en la sociedad, eso se queda fuera. Pero en la iglesia todos somos hermanos y debemos servirnos unos a otros en amor, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5. Por eso, debemos tener cuidado al poner a alguien en el liderazgo que no trata bien a los hermanos. Y por último, la cuarta característica del espíritu de Jezabel es la persecución. Esa mujer persiguió a los profetas de Dios hasta el punto de que muchos tuvieron que esconderse para no ser asesinados. Muchos profetas incluso murieron por causa de Jezabel y el propio Elías fue amenazado por ella. Uno de los motivos de esa persecución es porque los profetas de la época decían la verdad y no lo que Jezabel y su esposo querían escuchar. De la misma manera, el espíritu de Jezabel puede percibirse en iglesias donde las personas son perseguidas por sus propios hermanos. Existen iglesias donde todo ya está tan estabilizado que cuando un hombre o una mujer de Dios propone cambios, empieza a ser perseguido. Y enfrentar persecución externa de personas o situaciones que vienen de fuera de la iglesia es algo normal, pero el espíritu de Jezabel actúa dentro de la iglesia. Esta es una estrategia del enemigo para debilitar al pueblo de Dios, pues Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo será arruinado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no subsistirá. Por eso, tenga mucho cuidado con personas que hablan mal de otros hermanos o que persiguen a líderes y miembros, pues están siendo usadas por el espíritu de Jezabel. Sé que no tenemos que estar de acuerdo con todo lo que vemos y oímos en la iglesia, pero Dios nos llama a interceder y exhortar si es necesario, no a causar divisiones o peleas. Y como vimos al principio de este video, el final de la vida de Jezabel fue terrible. Además, en el libro de Apocalipsis, Jesús da la siguiente advertencia a la iglesia de Tiatira por tolerar ese espíritu de Jezabel en medio de su pueblo. Él dijo: «Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que estás haciendo más ahora que al principio. Sin embargo, tengo esto contra ti. Toleras a Jezabel, esa mujer que se hace llamar profetisa con sus enseñanzas. Ella induce a mis siervos a la inmoralidad sexual y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera de su inmoralidad sexual, pero ella no quiere arrepentirse. Por eso la haré enfermar y traeré gran sufrimiento a los que cometen adulterio con ella, a menos que se arrepientan de las obras que ella practica.
mataré a los hijos de esa mujer. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña mentes y corazones, y les daré a cada uno de ustedes según sus obras. Entonces, si en tu iglesia hay alguien con esas características, empieza a orar por esa persona, porque puede estar siendo dominada por un espíritu demoníaco que necesita ser expulsado. Pero ten cuidado de no ser tú también usado por el enemigo al hacer chismes y difamar a esa persona. El amor es el cumplimiento de la ley y como cristianos debemos buscar la paz por encima de todo. Muchas de esas personas son solo religiosas, que aún no han tenido una verdadera experiencia con Dios y necesitan de nosotros para ser bendecidas. Ahora, si la persona no acepta ser tratada, no hay nada que se pueda hacer. La Biblia es muy clara en cuanto a lo que Dios hará con aquellos que permitan que cualquier espíritu demoníaco domine su vida. El salmista escribió: «Por eso los impíos no resistirán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor aprueba el camino de los justos, pero el camino de los impíos lleva a la destrucción». Yo soy el pastor Antonio Jr. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y suscríbete aquí a mi canal. Dios te bendiga.